Tatsumo miró el cadáver de su enemigo enfrente de él, agarró su cuello y miró su cuerpo, observando el rostro de su enemigo, con un odio desmesurado apretó el cuello de Uzumaki muerto y le escupió a la cara. Las risas de los Kaguyas se escucharon ante lo que hizo Tatsumo, lo cual hizo que una sonrisa se abriera paso en su rostro. No había ningún punto en perseguir a los Uzumakis que habían escapado, lo único que podían hacer realísticamente es vender el cadáver de este Uzumaki a cualquier clan que busque hacer algo con las memorias o el cuerpo de su víctima ahora. De repente sintió una presencia detrás de ellos, lo que hizo que su cabeza se girara bruscamente. Miró en dirección a la línea de árboles que estaba detrás de ellos, pero lo único que vio fue absolutamente nada. De repente una voz resonó con familiaridad, lo que hizo a Tatsumo y a su grupo relajarse. Parece que la caza fue fructífera después de todo. Apoyándose en la rama gruesa de un árbol con los brazos cruzados y una mirada indiferente en su rostro, estaba Kaguya Isame, el que estaba charlando con ese Uzumaki para cuando ellos llegaron a la escena y vieron a los suyos muertos. Ante la presencia familiar, Tatsumo y su grupo no tardaron en mostrar animosidad ante la llegada de Isame, con resoplidos o directamente ignorando su presencia. Para el clan Kaguya y especialmente para Tatsumo, su hermano mayor, Isame siempre había sido una persona rara, nunca fue un adicto a la batalla como sus parientes, siempre fue una persona bien versada en todo lo que hacía, ya sea jutsus o taijutsu, e incluso era conocido por ser un prodigio en bukijutsu, un arte en el que autodidactamente demostró que tan por encima estaba su ingenio a diferencia de otras personas en el clan como él mismo. Su cabeza siempre yacía enterrada en los libros más antiguos y anticuados del clan, siempre pareciendo que con cada libro raro que leía su curiosidad y sus ganas de absorber más conocimiento, no solo de las técnicas del clan Kaguya, sino del mundo en general, solo crecía más y más. Nunca se metía en problemas sin sentido, demostrando una madurez y una capacidad de desarmar a los demás con solo sus palabras, y nunca desafiaba a nadie a una batalla, incluso aunque fuera llamado débil por sus propios camaradas en el clan, a no ser que se viera absolutamente forzado a pelear. En palabras de Tatsumo, su hermano era una rata astuta demasiado vivaz. Nunca fue demasiado apegado al clan a comparación de Tatsumo, siempre fue más como un alma libre que deseaba ver el mundo y desenterrar cada secreto, ver algo interesante que lo hiciera vivir. Con respecto a eso, Isame decía siempre que no tenía un motivo por el cual vivir. Y eso molestaba a Tatsumo. ¿Cómo puedes ser tan estúpido como para no saber por qué vives? Siempre fue un bicho raro, la batalla o más bien la emoción de esta, en palabras de Tatsumo, era un sentimiento que te hacía sentir vivo, sentir la sangre corriendo por sus venas mientras cortaba las gargantas de cada uno de sus enemigos era lo mejor que había, ver cómo la vida escapaba de sus ojos mientras la sorpresa era la última expresión en sus rostros antes de caer en el suelo muertos era algo que lo hacía sentir eufórico. Sentirse insuperable mientras todos caían ante el fruto de su poder era increíble. Le encantaba ser fuerte, ser superior. Y se convertiría en el jefe cabeza del clan algún día, para demostrarle a Isame, su ignorante hermano menor, que la batalla era la cúspide de la emoción de la vida. En el clan Kaguya todos eran unos bárbaros. Había peleas de poder por doquier, muerte y sangre o alguien siendo asesinado por algún intento de toma de poder era una vista habitual en los complejos del clan. Pero eso los hacía únicos, luchar para ganar y hacerte más fuerte para sentirse vivo, cada persona en el clan lo entendía a la perfección, por eso nunca tenían reparos en luchar, sabían por qué cada uno luchaba y cada vez que cruzaban sus puños esa conexión se hacía más fuerte. Pero Isame él nunca entendió eso, por eso siempre fue la oveja negra de la familia, sus padres murieron en el fragor de la batalla, con una sonrisa en sus rostros, ¿por qué? Porque su hermano no podía ser de esa manera. ¿Por qué no lo mataste cuando pudiste y lo dejaste escapar? Preguntó Tatsumo ya sabiendo la respuesta que recibiría. Isame se encogió de hombros y lo miró con esa típica expresión aburrida. No era de mi interés, él era demasiado aburrido. Isame fue cortante. Los miraba desde arriba, con una expresión aburrida, como si no fuéramos más que cucarachas, como si fuéramos monos sin cerebro que solo sabemos hacer una cosa. Isame parecía no notar que él notaba el desprecio que le tenía el clan. Apretó sus dientes haciéndolos rechinar. Su estúpido hermano menor. Tan estúpido.
A veces Tatsumo se preguntaba si él lo consideraba su hermano. Tatsumo sabía que su hermano menor había dejado morir a sus camaradas en combate. No era la primera vez que él era el único que sobrevivía a una misión. Tatsumo a veces se preguntaba si él lo dejaría morir a él también, su propia sangre. Kaguya Araka, una de las mujeres más talentosas del clan Kaguya, lo miró con desprecio y diversión, el disgusto era claro en su expresión. Así que decidiste dejar morir a todos tus camaradas por tu estúpido juego del desinterés, ¿eh? Araka no era una mujer estúpida, de hecho era una mujer astuta, conocía a la gente de su propia calaña cuando los miraba, y el hermano de Tatsumo, aunque el ignorante Tatsumo no se diera cuenta, era peor que ella. Su astucia fue algo que ella desarrolló con el tiempo y la experiencia. Siendo machacada como una mujer débil y ser considerada un juguete, y desafortunadamente ser violada múltiples veces por aquel bastardo al cual llamaba marido, tuvo que aprender a la fuerza que en este mundo maldito, nada ni nadie será bueno con ella o la salvará de su desesperación. Pero este chico enfrente de ella era un chico que por naturaleza ya era así. ¡Qué monstruo! Seguro llegaría lejos en esta vida. Isame se encogió de hombros mientras la mujer lo acusaba de sus actos. Personas aburridas mueren de formas aburridas, no eran más que monos sin cabeza. Isame fue directo, con un tono de voz plano que resaltaba cuántos carajos le importaba a la gente que iba a su lado o no. Kaguya Yamamori, un veterano del clan Kaguya, mostró su desprecio con un TSK, no era un hombre muy hablador y prefería mostrar lo que piensa con las manos en vez de con simples palabras moralistas que nunca llevarían a nada. El grupo estaba en silencio con una postura tensa, mientras que Isame estaba con calma observándolo. Yamamori lo miró directamente. Mocoso estúpido y arrogante, ¿hasta dónde llega esa confianza tuya? ¿Piensas que eres superior? Eres humano, como nosotros y eres un Kaguya, puede que no lo entiendas pero esta maldición que compartimos te llevará a la muerte algún día justo como a todos nosotros, puede que seas un pájaro que vuela más alto, pero serás un pájaro al fin y al cabo y todos los pájaros, especialmente en un mundo como este, vuelven a sus celdas para encontrar su destino. Isame lo miró desde arriba de su árbol, luego con calma se sentó sobre la rama, cruzando las piernas y apoyando su codo en su muslo mientras su mandíbula se apoyaba en su palma. Solo eres un mono más viejo que los demás monos del clan, en un clan lleno de monos estúpidos, solo el mono más inteligente sobrevive, ustedes los monos aburridos, estúpidos y viejos pueden observar desde abajo mientras se pelean por las bananas, mientras que los monos inteligentes se hacen más fuertes que ustedes, que solo están estancados. Su voz fue plana y aburrida, una vez más. Yamamori se mantuvo en calma mientras observaba a Tatsumo, quien no le devolvía la mirada, ya que ésta estaba puesta fijamente en Isame, quien no parecía mínimamente interesado. Alguien va a tener que poner a tu hermano en su lugar, ¿sabes? Yamamori dijo con un tono algo sugerente mientras se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Su chakra burbujeaba aunque su voz estaba calmada. El mayor del grupo de 4 estaba molesto, demasiado molesto, un veterano como él, que poseía mucha más fuerza de la que ese joven jamás podría tener, ¿qué hacía falta para ganarle? Y con esa arrogancia suya lo desafiaba a él, Kaguya Yamamori, de esta forma tan descarada, inaceptable. Tatsumo no respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor del cuello del cadáver, hasta que la carne cedió con un sonido húmedo. Luego lo soltó, se puso de pie y limpió su mano en la ropa del Uzumaki muerto. Cierra la boca, Yamamori. Dijo finalmente, con voz baja. No te metas donde no te llaman. Yamamori abrió un ojo apenas, mirándolo de reojo. ¿No me llaman? Buzó. Tu hermano acaba de insultar al clan entero. A los muertos. A los vivos. Y tú te quedas callado. Isame ni siquiera los miró. Seguía sentado en la rama, balanceando una pierna con desgana, observando el horizonte como si la conversación ocurriera en otro plano de existencia. ¿Ves? Continuó Yamamori. Ni siquiera te considera digno de atención. Ese mocoso no entiende jerarquías, y alguien así termina muerto. O peor. Tatsumo apretó la mandíbula. No hables como si no supieras cómo es. Gruñó. Siempre ha sido así. Eso no lo excusa. Intervino Araka, con una sonrisa ladeada de hecho, lo vuelve más peligroso. Isame ladeó la cabeza apenas. ¿Peligroso? Repitió, aburrido.
Si de verdad lo creyera, no estarías hablando ahora. El silencio cayó pesado. El chakra de Yamamori aumentó un grado más. No estalló, no se desbordó, pero el aire se volvió incómodo, tenso, como antes de una tormenta. Escucha bien, muchacho. Dijo Yamamori con calma forzada. He visto prodigios morir antes de cumplir 20. He visto genios rogar como perros cuando se dan cuenta de que no son invencibles. Tú no eres especial. Isame finalmente bajó la mirada hacia él. Sus ojos estaban tranquilos demasiado. Nunca dije que lo fuera. Eso descolocó a Yamamori e hizo que frunciera el ceño. ¿Entonces qué eres? Preguntó Araka, interesada. Isame sonrió apenas. No con burla. Con algo más frío su mirada se posó en ellos mientras tarareaba una melodía y reflexionaba la pregunta. ¿Qué era él? Un curioso, sí, pero no un curioso cualquiera. Todo en su interior le pedía entender, absorber, anticipar, devorar el mundo con los sentidos y con el intelecto. Cada experiencia, cada movimiento, cada técnica que cruzaba su camino era una oportunidad de aprendizaje. Y para alguien como él, nacer en un mundo así, era demasiado. Demasiado caótico, demasiado peligroso, demasiado perfecto. Todo tenía un patrón. Todo podía explicarse. Incluso la violencia de los clanes, la brutalidad de su propia familia, no era caos, era lógica disfrazada de sangre. Isame lo veía con claridad porque no estaba cegado por emoción alguna. Podía observar, estudiar, anticipar, y aún así, nunca participar del frenesí. Para los demás, la batalla era excitación. Para él, solo era un fenómeno digno de observación. Y entonces estaba el sabio de los 6 caminos. Todo lo que había oído, leído o descifrado sobre él parecía imposible. La leyenda hablaba de un hombre que dominaba chakra como nadie, que invocaba criaturas, que podía alterar la realidad misma. ¿Humano? ¿Real? ¿Mito? ¿O solo un ser que había aprendido a trascender los límites de la carne y la mente? Isame no podía evitar preguntarse si él también podría cruzar ese umbral. Si con suficiente estudio, suficiente absorción, suficiente paciencia, podría comprender y quizás reproducir algo similar. No era ambición. No todavía. Era curiosidad. La misma curiosidad que lo había mantenido apartado de las luchas tontas del clan, la misma que lo obligaba a estudiar los antiguos pergaminos, las técnicas olvidadas y los secretos del chakra, incluso los que otros consideraban peligrosos o prohibidos. Porque en un mundo así, entender era poder. Conocer era supervivencia. Y, mientras miraba los cadáveres, los rostros pálidos de los vivos y muertos, los movimientos absurdos de su propia familia en su ciega sed de sangre, Isame se preguntó, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace monstruos? Su mirada se elevó hacia el cielo, más allá de las nubes que pasaban lentamente. Sabía que esto no era solo un juego de fuerza. Ni de clanes. Ni siquiera de jutsus. Era un tablero de información y oportunidades. Cada decisión, cada error, cada impulso, podía enseñarle algo. Podía mostrarle algo que los demás jamás notarían. Para alguien como él, el mundo era demasiado interesante. Isame, simplemente, estaba destinado a absorberlo todo. Alguien que sabe cuándo una pelea vale la pena, y cuándo no. Isame notó que se había puesto a pensar mucho y nunca respondió la pregunta, lo cual lo hizo responder con aburrimiento. Tatsumo dio un paso adelante. ¿Insinúas que nosotros no lo valemos? Escupió. Isame lo miró por primera vez de verdad. No como hermano. Como objeto de estudio. Tú peleas para sentirte vivo. Dijo. Yamamori pelea porque no sabe hacer otra cosa. Araka pelea porque aprendió que el mundo no le dará nada gratis. Araka frunció el ceño. ¿Y tú, por qué peleas? Preguntó. Isame se quedó en silencio unos segundos. Luego se encogió de hombros. Todavía no lo hago. Eso fue el límite. El chakra de Yamamori explotó un instante, haciendo que el agua tiemble bajo sus pies. Esa soberbia te va a matar, gruñó. Y cuando pase, no será por un enemigo, será por alguien de tu propio clan. Tatsumo no dijo nada. Pero no defendió a su hermano. Isame los observó a todos desde arriba. Cuando eso pase. Dijo con voz plana, asegúrense de hacerlo bien, se encogió de hombros. O no lo intenten.
Y por primera vez, Tatsumo sintió algo que no era rabia. Era una incomodidad profunda. De repente, una respiración levemente ahogada se escucha, rompiendo la tensa atmósfera. Las cejas de Tatsumo se alzaron y acercó su oído a la boca de Makoto para saber si respiraba. Creo que el muerto está hablando. Su voz salió divertida mientras acercaba la cara de Makoto a su oreja con una expresión burlona. Los ojos de los otros 3 miembros rodaron con diversión mientras él bromeaba de esto. Pero de repente sintió un dolor agudo en la oreja, uno que no podría describirse como normal. Era un dolor que hizo que su cuerpo se congelara e hizo que sus ojos se abrieran violentamente del sufrimiento que generó esa sensación. Arg. Gritó de dolor mientras colocaba la mano en su oreja solo para sentir que no había nada más que un muñón de cartílago, apenas quedaba parte de su oreja. Su mirada se posó descontroladamente en la cara del culpable, el Uzumaki, el cual sostenía su oreja o lo que faltaba con los dientes mientras la sangre estaba plasmada en su cara como si le hubieran tirado un tomate. 4 pares de ojos lo observaban con una indiferencia espeluznante, como si no fuera nada. Suéltame, la voz del que creía que había muerto era tan profunda que realmente se sintió como si estuviera hablándole a su alma. Rápidamente, Tatsumo, sintiendo el peligro, saltó hacia atrás mientras con su mano izquierda agarraba su oreja, sintiendo que le sangraba profusamente. Pero cuando fue a hacer algo, vio que su mano derecha, la cual sostenía a Makoto, no estaba allí. Makoto se tragó la oreja como si nada, dejando a absolutamente todos en el lugar petrificados. Si te preguntas por qué no habían hecho nada, es simple. No podían. La presión que emanaba ese Uzumaki, el aura de muerte pura y miseria que emanaba de su alrededor, con una peste a puro mal que emanaba de él, era espesa, haciendo que el área oliera a pura muerte, y eso hacía que la zona fuera sofocante. No se podían mover, era como si el mal mismo estuviera parado enfrente de ellos desafiándolos a dar un paso. La mano de Makoto agarró la mano derecha de Tatsumo que estaba posada en su cuello después de habérsela cortado limpiamente. El sonido del mar era lo único que se movía. Makoto se tragó la oreja como si nada. El gesto fue tan natural, tan carente de importancia, que rompió algo en quienes lo observaban. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo un silencio pesado que cayó sobre la costa como una losa. La presión que emanaba de Makoto no era chakra desbordado ni una técnica reconocible. Era algo más antiguo, más cercano a la muerte que a la energía vital. El aire se volvió espeso, cargado de una pestilencia que recordaba a sangre vieja, óxido y carne en descomposición. Respirar dolía. Moverse parecía una mala idea. Era como si el mal mismo estuviera de pie frente a ellos, esperando a ver quién sería lo suficientemente estúpido como para dar el primer paso. Jejeje. Su sonrisa sonaba oscura y malintencionada mientras su mano se cerró alrededor de la muñeca derecha de Tatsumo, que aún descansaba sobre su cuello después de habérsela cortado limpiamente. Makoto lanzó la mano al mar sin siquiera mirarla. El sonido fue suave, un chapuzón casi respetuoso, antes de que la extremidad desapareciera bajo el agua. Nadie reaccionó. Al verlos inmóviles, Makoto sonrió. No con crueldad abierta. Con desdén absoluto. Al ver que todos estaban parados y ninguno se movía ante su presencia, sonrió. Levantó la mano. No hubo chakra visible. No fue presión directa. Con un solo gesto de la mano en dirección a Tatsumo hizo que éste, de manera inconsciente, se arrodillara. Tatsumo no se giró. Su instinto, entrenado en la era de los clanes combatientes, gritaba una sola verdad. Si miras, mueres. Fue su cuerpo quien había tomado el control desafiando a su cerebro para garantizar su supervivencia. O tal vez simplemente fue el haber luchado contra las fauces de la muerte durante tanto tiempo que su cuerpo sabía que podía matarlo o no. Tatsumo estaba sudando, no entendía por qué se había arrodillado tan de repente, no sintió nada, no percibió nada, entonces, ¿por qué su cuerpo, ante la presencia de este Uzumaki, que no era una amenaza hasta ahora, se arrodillaba tan de repente? Su respuesta fue respondida cuando sintió un estruendo justo detrás de él. El sonido de árboles derrumbándose fue la señal que él tuvo, la confirmación de sus tan confiables instintos de no girarse porque si lo hacía moriría. Era obvio que el Uzumaki frente a él había lanzado algo. Algo que estaba más allá de su comprensión.
Isame saltó de la línea de árboles hacia la arena de la costa para arrodillarse en la arena. Su corazón estaba a mil mientras observaba a lo que él podía describir como la definición de muerte misma. Los árboles donde él no muy sutilmente escondía su presencia fueron arrancados violentamente, cortados por alguna especie de ataque tipo viento, o eso especulaba. ¿Tú qué eres? Las palabras de Tatsumo salían de su boca mientras su rostro se ponía más pálido. Sus propias palabras fueron su sentencia mientras su cabeza explotaba de una forma grotesca, dejando a Yamamori, Araka, Isame y Yuichi paralizados. Araka sintió como se le aflojaban las piernas. Yamamori no podía apartar la mirada. Yuichi contuvo la respiración. Araka estaba sudando mientras observaba el cuerpo de Tatsumo caer al mar con un ruido sordo. Su cuerpo flotó por unos instantes antes de hundirse completamente. ¿Quién era él? ¿No se supone que él estaba muerto? ¿Qué estaba pasando? Araka observó al hombre frente a ella, su porte era absolutamente tan tranquilo como si supiera que las personas frente a él no valieran nada, y eso la molestaba, que fuera despreciada de esa manera absoluta. Ella, una persona que había luchado tanto tiempo y que se había ganado su lugar como una de las mujeres más fuertes del clan, era despreciada de esta forma. Makoto estaba fascinado. Makoto observó sus propias manos. Las cerró. Las abrió. Las volvió a cerrarse. Como un niño curioso descubriendo algo nuevo. Su cuerpo estaba entero. Más que entero. El chakra recorría sus músculos, reparando, reforzando, reescribiendo lo que significaba su límite. Tendones más densos. Huesos más resistentes. Percepción más clara. Sentía el chakra recorriendo su cuerpo, fusionándose con sus músculos y reparando cada daño y anomalía en él, llevando su cuerpo a un estado donde él ni siquiera había podido llegar en años de entrenamiento. Y solo había recibido 5 dedos de su cuna. La pantalla del sistema brillaba en azul frente a él. 1%. 15%, 60%, 70%, 80%, 100%, la voluntad del rey ha sido descargada. Aplicándola en el usuario. Voluntad del rey aplicada. Alma del rey aplicada. Preparando fusión. Detalles. Poseer el alma y la voluntad del rey de las maldiciones en tu cuerpo mejorará considerablemente tus habilidades de batalla, tu experiencia y tu sabiduría. Tu cuerpo alcanzará y desbloqueará el potencial correspondiente dependiendo de la cantidad de dedos que tengas. Tu talento aumentará en correspondencia a la cantidad de dedos que hayas consumido. ¿Desea descargar el alma del rey de las maldiciones en su cuerpo? 1. Sí. 2. No. 3. Dejar para más tarde. Las técnicas de Sukuna se convertirán en líneas de sangre que solo el usuario o sus descendientes tendrán disponible una vez que el alma y la voluntad del rey se hayan unido al usuario. Sin embargo, todos estos beneficios vienen con un precio. Makoto frunció el ceño después de analizar los textos, por lo poco que sabía y analizando su cuerpo al mismo tiempo. Ahora mismo él poseía el intelecto de Sukuna, sus tendones, huesos y chakras se habían vuelto más densos y por ende más extensos. Sentía los beneficios de haber recibido este poder y le gustaba. Pero no le gustaba la parte en la que decía que todo esto venía con un precio. Recibir un poder como el de Sukuna era obvio que no iba a ser gratis. Después de todo, estamos hablando del rey de las maldiciones. La maldad absoluta y la cúspide de poder del Jujutsu. Lo dejaré para más tarde. Después de todo, tenía que analizar el sistema en profundidad, ya que por lo que vio no solo estaba esto, pero había una función de tienda, pero también un apartado de misiones. Además tenía unos invitados de los cuales encargarse. Con una mirada aburrida decidió poner sus poderes a prueba. El silencio volvió a caer sobre la costa. Makoto observó a los presentes como si recién recordara que estaban ahí. Sus ojos recorrían los cuerpos tensos, las manos temblorosas, el chakra agitado intentando no colapsar bajo la presión. Entonces sonrió. No amplio. No exagerado. Una sonrisa corta, cargada de burla. Les daré una oportunidad. Makoto sentenció con calma. Araka levantó la vista, el corazón golpeándole el pecho. ¿Una oportunidad? Araka no fue estúpida, sabía que el tipo frente a ella era fuerte, lo sabía, más fuerte que todos juntos, y su forma de hablar con ellos y decirles que les dará una oportunidad como si no fuera nada la sorprendió demasiado. Makoto asintió lentamente. Tóquenme.
La palabra cayó pesada. Una sola vez. Continuó con calma. Aunque sea con la punta de los dedos. Si lo logran. Ladeó la cabeza con diversión. Puede que los deje vivir. Yamamori tragó saliva. ¿Y si no? Makoto no respondió de inmediato. Dio un paso al frente y la arena se hundió bajo su pie. Entonces mueren. Isame apretó los dientes desde la arena. No se movió. Su cuerpo no se lo permitía. Araka cerró los ojos un instante. Era esto, o morir sin intentarlo. Yamamori. Dijo Araka. Juntos, sé que detestas a las mujeres, pero en esta situación tanto tú como yo sabemos que él posiblemente esté en un nivel superior y si queremos vivir hay que trabajar juntos. Él asintió. Ambos activaron chakra al mismo tiempo y avanzaron. Yamamori fue directo, espada en mano, taijutsu simple pero decidido. No buscaba matar. Solo tocar. Makoto no retrocedió. Giró el cuerpo con un movimiento mínimo y dejó que la espada pasara de largo. Con 2 dedos, golpeó la muñeca de Yamamori. El impacto fue limpio. El brazo quedó inútil. Yamamori gritó y cayó de rodillas, pero seguía vivo. Araka apareció por el flanco, kunai cargado de chakra, apuntando al cuello. Makoto levantó la mano y desvió el golpe con gracia. El kunai pasó a centímetros de su piel, y falló. Araka apretó los dientes y se lanzó con el cuerpo, sin arma, sin técnica refinada. Solo voluntad. Por primera vez, Makoto dio un paso atrás. Araka estiró la mano. Faltaban centímetros. Makoto desapareció. No fue velocidad pura. Fue anticipación. Apareció detrás de ella y apoyó 2 dedos en su espalda. No golpeó. Empujó chakra. Araka salió despedida varios metros y rodó por la arena hasta detenerse justo a unos 20 metros de Isame, jadeando, viva, pero incapaz de levantarse. Makoto miró su mano. Cerca. Dijo con calma. Demasiado cerca para mi gusto. Puso sus manos en sus bolsillos y se giró. El último en pie era Yuichi. Joven. Delgado. El menos experimentado. Estaba temblando. No, no puedo, susurró. La imagen de Makoto solo se amplió más ante él, era un demonio, de esos de los cuales su abuelo le contaba. Makoto lo observó con interés y burla. Entonces corre. ¿Eh? Yuichi reaccionó tarde. Makoto apareció frente a él en un parpadeo y lo levantó del suelo por el cuello. Patético. Dijo con calma. El desafío era pelear. Lo soltó. Yuichi cayó inconsciente sobre la arena. Makoto metió sus manos en sus bolsillos. Estaba satisfecho, era abrumadoramente superior a ellos, no se vio forzado a usar sus técnicas ni nada por el estilo, no se esforzó ni lo más mínimo, tan aterrador era este poder. Podía imaginarse a sí mismo diezmando a otros clanes por sí solo. Su mirada se posó en los Kaguyas frente a él. Araka respiraba con dificultad. Yamamori sangraba, pero vivía. Yuichi seguía con vida. Makoto asintió. No hacía falta más. El aura opresiva disminuyó apenas, lo suficiente para permitirles respirar sin sentir que sus órganos colapsaban. Isame levantó la vista, el rostro empapado en sudor. Lo había visto todo, ellos eran guerreros de élite, cuasi jefes de clan, estaban a un nivel completamente por encima de la media. Makoto lo miró directamente. Por un segundo, miró a través de él. Justo en ese momento. Araka intentó incorporarse. Sus piernas respondieron mal. Cayó de nuevo de rodillas, clavando una mano en la arena. El aura volvió a cerrarse sobre la playa como una marea negra. No tan aplastante como antes, lo suficiente para que supieran que seguían en sus manos. Makoto la observó con interés genuino. ¿Quiere seguir? Bueno, eso está bien, me ayudará a comprobar la durabilidad de mi cuerpo. Levántate. Ordenó Makoto. No he dicho que el juego terminó. Yamamori respiraba con dificultad, sujetándose el brazo inutilizado. Cada latido le retumbaba en los oídos. ¿Qué quieres? Preguntó, con voz rota. Makoto se acercó despacio. Quiero ver. Respondió. ¿Cuánto de lo que llaman orgullo de clan queda cuando ya saben que no pueden ganar? Se detuvo frente a Araka. Atácame. Ella alzó la vista, incrédula. ¿Otra vez? Sí. Dijo Makoto. Pero esta vez, con intención de matar. El silencio se volvió insoportable. Araka apretó los dientes.
El chakra recorrió su cuerpo de forma errática, cargada de miedo. No, no puedo. Dijo impotente, no era que ella no pudiera, era que ya lo había hecho y falló estrepitosamente. Makoto inclinó la cabeza. Entonces muere. Dio un paso hacia ella. Araka gritó y atacó. Si atacarlo era la única forma de estar vivo a cambio de perder algunos huesos, eso estaba bien. Lo que le fascinó a Makoto fue el hecho de que ella ni Yamamori usaron su Kekko y Genkai en ningún momento. Patético. Un movimiento torpe, desesperado, con todo su chakra concentrado en la palma. Makoto no esquivó. La mano impactó su pecho. Araka se quedó congelada. Makoto bajó la mirada hacia el punto de impacto. La ropa estaba rota. La piel, intacta. La esperanza brilló en sus ojos por una fracción de segundo. Makoto apoyó dos dedos en su frente. ¿Pero no entendiste el juego? Se supone que debes matarme, ¿no? Sus colmillos se mostraron. Liberó chakra. No fue un golpe. Araka salió despedida y se detuvo a centímetros del mar, jadeando, con los nervios ardiendo como fuego. Makoto giró hacia Yamamori. No puedo usar el brazo. Murmuró Yamamori. Makoto avanzó. Yamamori rugió y atacó con el brazo sano, un golpe tosco, cargado de rabia. Makoto lo bloqueó con el antebrazo, lo empujó hacia atrás y lo dejó caer. Mala distribución del peso. Dijo. Sigues luchando como si tuvieras opciones contra mí. Lo sabes, sabes que soy más fuerte y te sigues atreviendo a desafiarme. ¿Dónde está la desesperación? No la veo en tus ojos, sé que sonará estúpido, pero muéstrame. Muéstrame tu desesperación. Se inclinó. Levántate otra vez. Yamamori lloró. Pero se levantó. Se negaba a dejarle ver lo que buscaba. Isame observaba desde la arena, incapaz de apartar la mirada. Su cuerpo seguía negándose a moverse, su mente estaba congelada. Makoto finalmente lo miró. Tú no. Dijo Makoto, tú solo aprendes mirando. Isame sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Makoto dio unos pasos atrás y abrió los brazos. Última ronda. 3 ataques. Continuó. Sin turnos. Sin reglas. Si uno solo me toca. Sonrió con diversión. Se van vivos. El chakra volvió a agitarse. Araka, Yamamori y Yuichi, que apenas recuperaba la conciencia, se miraron. No eran aliados, eso estaba más que claro, habían venido por una misión y ahora luchaban para vivir un día más. Eran presas cooperando. Atacaron. Nadie logró tocarlo. Makoto los miraba indiferente mientras caminaba en dirección al mar con calma. En su tiempo en el mundo de Naruto entendió que el miedo era una herramienta más eficiente que el chakra. Que una leyenda bien alimentada ganaba guerras antes de que empezaran. Que dejar sobrevivientes era mejor que dejar cadáveres. Ya sea que lo buscaran después o no, eso no importaba, él los estaría esperando para matarlos. Pero dejaría que hablaran de él. Que lo cazaran, quería probar qué tan fuerte era comparado a los más fuertes de esta era. Si bien solo tenía 5 dedos, estaba completamente seguro que estaba un poco más allá de un jefe de clan. Tatsumo miró el cadáver de su enemigo enfrente de él, agarró su cuello y miró su cuerpo, observando el rostro de su enemigo, con un odio desmesurado apretó el cuello de Uzumaki muerto y le escupió a la cara. Las risas de los Kaguyas se escucharon ante lo que hizo Tatsumo, lo cual hizo que una sonrisa se abriera paso en su rostro. No había ningún punto en perseguir a los Uzumakis que habían escapado, lo único que podían hacer realísticamente es vender el cadáver de este Uzumaki a cualquier clan que busque hacer algo con las memorias o el cuerpo de su víctima ahora. De repente sintió una presencia detrás de ellos, lo que hizo que su cabeza se girara bruscamente. Miró en dirección a la línea de árboles que estaba detrás de ellos, pero lo único que vio fue